Hola, internacional. Hoy estoy filosófica y tengo una pregunta para ti. ¿Eres capaz de ser tú mismo o tú misma cuando hablas en español? Yo diría que la mayoría de personas responderían a esta pregunta diciendo que no. Y tú, al tan siquiera considerar esta pregunta, ya eres minoría. Porque yo considero que la mayoría de personas ni siquiera se hacen esta pregunta cuando están aprendiendo otro idioma. Pero la realidad es que en la mayoría de los casos, cuando estás aprendiendo un idioma, incluso si ya tienes un conocimiento en el que te puedes comunicar, en el que tú puedes hablar y te comprenden, en el que cuando te responden más o menos comprendes, la mayoría de las personas no son capaces de ser ellas mismas cuando se comunican o se expresan en este otro idioma. Me gustaría mucho saber qué me dices en comentarios, si te parece conveniente. En mi caso, pasé muchos años en Reino Unido, muy desconectada de mí misma y en situaciones, en la mayoría de mi día a día, prácticamente todo el día, yo no sentía que podía ser yo misma en inglés. Y esto era por muchos factores. Y ahora que ya esos tiempos los he dejado atrás, me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué es tan difícil ser uno mismo en otro idioma? Porque si ese es tu caso, me gustaría ayudar. Me gustaría que lo tuvieras 100.000 veces más fácil que yo. Así que eso es lo que vamos a ver en este vídeo. Si te gustan mis vídeos, ya lo sabes, suscríbete. Y si ya estás suscrito o suscrita, continúa disfrutando de los vídeos y aprendiendo, ¿vale? Pues vamos allá. En mi opinión, la primera de las causas es que los métodos tradicionales o estándares para aprender una segunda lengua le ponen mucho peso a la gramática, ¿vale? Si lo piensas, cuando eras pequeño o eras pequeña y hablabas tu propio idioma, ¿no? Tu lengua nativa, tú no pensabas en reglas gramaticales. Cuando luego fuiste al colegio y empezaste a aprender lengua, la lengua de tu propio idioma, tampoco te parabas a pensar, oh, voy a decir esto porque hay una regla gramatical que dice esto. En realidad no pensabas en reglas gramaticales. Y yo considero que la gramática es importante, es una base importante que está ahí para cuando hace falta recurrir, pero que hoy en día los métodos estándares de aprendizaje de un idioma, en este caso el español, tienen demasiada gramática. Y eso a veces, más que ayudarnos, lo que hace es que nos frena, porque tenemos la cabeza tan llena de reglas gramaticales que cuando llega el momento de hablar o expresarnos, tenemos como muchísima información ordenada de una manera estructurada. Y en realidad una lengua no es estructurada. En una lengua tú utilizas pues un artículo, un verbo, un adjetivo, muchas cosas. Una exclamación, una pregunta. No es estructurada. Entonces, en mi opinión, esta es una de las primeras claves que nos impiden poder ser nosotros mismos cuando hablamos otro idioma. ¿Cuál sería la segunda? La segunda es que las traducciones entre dos lenguas no son, como se dice en inglés, like to like, ¿vale? No son idénticas.
Y esto lo podemos ver muy bien con ejemplos. Cuando hablamos del tiempo en España, decimos que hace sol, que hace viento. No decimos que es vientoso. No decimos que es soleado, ¿vale? Como en inglés, is windy, is sunny. Decimos hace viento, con el verbo hacer, to do, en un impersonal. Entonces, claro, esto se puede, pues, comparar o utilizar en muchos otros aspectos de la lengua. ¿Cuántos años tienes? How old are you? No decimos cómo de viejo eres o cómo de mayor eres. Decimos cuántos años tienes. Y claro, piensa en todo el idioma. Todo el idioma tiene, pues, herramientas para comunicarnos y para decir una cosa o la otra, pero en muchísimas instancias no son idénticas, no tienen la misma estructura, ¿vale? Entonces, desde mi punto de vista, esta es otra de las razones por las cuales es tan complicado poder ser uno mismo cuando habla otro idioma, en este caso el español, ¿vale? ¿Cuál sería otro factor que considero muy importante para poder ser uno mismo cuando hablas español o cuando se habla en español? Pues este tiene que ver con el humor. El humor y cómo utilizamos o cómo gestionamos situaciones delicadas. El humor en España, el humor desde mi experiencia como española o en España, puede ser muy gráfico, ¿no? Entonces, imágenes o situaciones con algo que sucede, que hacen gracia. Y luego también puede ser muy imaginativo. A veces entre amigos o entre familia hay algo que da risa y entonces empiezas a imaginarte y a añadir más instancias y a reír cada vez más y más, ¿vale? Es un humor bastante sencillo. Por mi experiencia en Reino Unido, el humor es muy sutil a veces. En algunas situaciones es muy parecido al español, pero en otras es muy sutil. Y cosas que en Reino Unido son graciosas, en España son tan sutiles que a veces no las tomamos en serio. O a veces no encontramos ese punto de gracia para reírnos lo suficiente acerca de ello. Otro ejemplo muy interesante respecto al humor y a las situaciones delicadas es también el uso de la sonrisa y la risa. Tenemos diferentes reglas. En Inglaterra o en Reino Unido, si tú estás en un ámbito profesional y sonríes mucho, a mí esto me ha pasado, sonríes mucho o eres muy alegre, la percepción de tus compañeros de trabajo y superiores puede ser de que tú no tomas en serio el puesto y de que tú no tomas en serio esa tarea. Sin embargo, en España, yo no quiero decir que estemos todo el día riéndonos y bromeando, pero hay un nivel más alto de sonrisa y hay un nivel más alto de risa posiblemente. ¿Quiere decir esto que unos son más felices que otros? No necesariamente. Son simplemente diferentes maneras de interactuar en la sociedad. Esto me lleva al siguiente punto, que es el ambiente social, psicológico en el que hemos crecido. Esto también hace que sea muy complicado a veces ser uno mismo
en otra lengua. Por ejemplo, a veces he encontrado que en Reino Unido compañeros o personas bromean en cierto modo diciendo algo negativo acerca de ellos mismos. Por ejemplo, I've just been so silly. Entonces la respuesta más natural a eso es, oh no, of course, you haven't been silly. Oh my God, what are you talking about? I'm silly all the time. Es un tipo de interacción bastante natural, bastante aceptada en la zona de Reino Unido. Sin embargo, en España, ese tipo de interacción no es muy estándar. Puede suceder, pero la frecuencia es mucho más baja de lo que puede suceder en Reino Unido. Y en algunas instancias, si alguien dice que he sido tonto, la otra persona puede considerar eso realmente como algo preocupante. Uy, esta persona tiene un problema, se considera que no es lista o que no es listo. Así que eso es una cosa bastante interesante del ámbito social. Pero básicamente la cuestión es que, en general, bromas en la parte de Reino Unido tienden a ser más sutiles, con lo cual una persona de Reino Unido que va a España y quiere bromear, es posible que las bromas que utilizan sean muy sutiles para que personas en un contexto español se rían, y también es posible que sean tan sutiles que pasen desapercibidas. Luego hay otra cosa que es la etiqueta del lenguaje, las reglas socioculturales. Por ejemplo, para mí el café es muy importante. El café tiene que ser de determinada manera, flojito, con mucha leche, con una cucharada de azúcar. Pero el té me da igual. Entonces, en Reino Unido, la mayoría de personas, ya sé que se toma mucho café en Reino Unido también, pero la mayoría de personas tienen una manera específica en la que les gusta el té. Entonces, aquí está la cosa, que mi café es tu té. Y esto parece una tontería, pero es importante, es la etiqueta social. La etiqueta social para mí son las cosas que se han reforzado desde que somos niños, ¿no? Desde que tenemos un añito, se nos enseña, mira, esto es té, está muy bueno, mira, vamos a pasear a la playa, que es muy sano. Y te van enseñando tus padres, la sociedad, tu familia, un tipo de hábitos, un tipo de costumbres, y entonces ahí tú empiezas a discernir lo que se considera aceptable, lo que se considera extraño o no aceptable. Pero claro, en Reino Unido son ciertas cosas y en España son otras. Algunas de ellas están en común, pero otras son diferentes. Un ejemplo de esto también es la comida. La comida en España es sagrada. Cuando digo sagrada, digo sagrada. Quiere decir que la comida es extremadamente importante en España. Y cuando somos niños se nos regaña continuamente si hacemos algún comentario, el que sea negativo, de cualquier plato de comida, el que sea, por lo menos en mi familia. Y estoy segura que en muchas familias españolas. Entonces, si por ejemplo un plato de comida huele mal, como niño español no se te está permitido decir que huele mal. Entonces tú date cuenta de que a lo mejor yo he estado en contextos de Reino Unido con gente bastante educada que les parecía
aceptable comentar, por ejemplo, el olor de alguna comida. Y a mí eso me resultaba muy chocante como española, porque es una cosa que se me ha regañado desde que era muy pequeñita. Entonces, cuando ya llegas y te haces adulta, pues para ti eso es como tiene que ser. Entonces, claro, volviendo al tema, si una persona de Reino Unido va a España y no se da cuenta de la importancia que tiene el respetar la comida, el respetar los gustos de comida de diferentes personas, eso no quiere decir que te tenga que gustar toda la comida, en absoluto, pero es respetar y simplemente pues no comentar en la comida de otras personas. Pues una persona que no tenga ese conocimiento o esa conciencia, en términos de etiqueta, en un contexto muy español, pues se encontrará con que a veces no encaja bien, que a lo mejor un comentario que dice no encaja bien. Y esos comentarios realmente afectan mucho a la manera en la que otros te perciben. ¿Por qué? Habrá algunas personas que sean muy conscientes y se den cuenta de que, bueno, esta persona viene de otra sociedad, viene de otra cultura y por lo tanto, pues interactúa de una manera diferente a la que yo he crecido, pero a lo mejor una persona de 100 piensa así. El resto de las personas, de manera subconsciente, tendrán una respuesta posiblemente de aprensión, ¿no? Oh, esa frase, eso no está bien, porque claro, se nos han enseñado desde pequeños. Entonces aquí es donde yo considero que la etiqueta juega un papel muy importante. De la misma manera en la que hablo de una persona de Reino Unido viniendo a España, también hablo de una persona española, como fui yo hace años, yendo a Reino Unido y haciendo comentarios y diciendo cosas que en España eran totalmente aceptables. Ahora mismo me viene uno a la cabeza que no quiero decir, pero algún día te lo diré, ¿vale? Y sin embargo en Reino Unido son muy mal educados y en España son muy aceptables, ¿vale? Seguro que ahora tienes mucha curiosidad. Bueno, pues algún día te diré lo que es, ¿vale? Y bueno, entonces eso es un aspecto muy importante. El ámbito sociocultural, conocimiento de él y también pues la etiqueta. Cómo funciona la etiqueta del idioma. Esto no se aprende en un día, pero estas son las razones por las cuales considero que es tan complicado, tan retador el poder ser uno mismo en otro idioma. No es tanto el idioma, no es tanto el verbo en pasado, en pretérito, no es tanto eso, son estas otras cosas, ¿vale? Pero lo bueno y las buenas noticias es que sabiendo esto, sabes cómo mejorar. Básicamente, dejar de lado la gramática, o sea, tenemos que dejar de lado la gramática un poco y atrevernos, empezar a hablar y empezar a aprender frases así tal cual, simplemente aprendiéndolas, aprendiendo unas frasecillas y no parándose mucho a pensar que si este es el verbo no sé qué, que si esta es la preposición del... Nada, simplemente aprender las frases y atreverse a hablar. Y cuanto más se utiliza el lenguaje, más fluye. Luego, otra cosa que puedes hacer es aprender que las frases no van a ser idénticas. No va a ser como se dice en inglés, like to like. En español se dice una frase para hablar de una cosa, en inglés se dice de otra manera. Por ejemplo, en español decimos voy a comprar, en inglés se diría I'm gonna go shopping. Entonces ese shopping es comprando, es el gerundio, que no lo utilizamos en realidad, decimos voy a comprar, infinitivo. Entonces pues tener claro lo que es pues la equivalencia, que esta frase voy a comprar equivale a I'm going shopping
y no darle más vueltas a la gramática y aprender o interiorizar que en un lenguaje pues la comunicación natural funciona diferente y una vez que sabes cómo funciona va todo muy bien. Y lo otro que puedes hacer es pues empezar a observar el humor de alrededor tuyo y ahí pues empezar un poco como a intentar imitar ese humor o aprender y utilizar el humor de esa zona y así ya pues empiezas a fluir mucho mejor. Lo mismo con las situaciones delicadas, si observas lo que otras personas hacen, pues ahí también puedes prepararte para saber más o menos qué hacer tú. Y en el tema de la etiqueta, pues lo mismo. Observar lo que otros hacen y pues que en el momento en el que aprendas cómo funciona la etiqueta de esa sociedad más o menos, pues ahí también puedes empezar a funcionar mucho mejor. Entonces, puedes ser tú en español. ¿Por qué digo ser tú? Porque a lo mejor dices, bueno, es que vamos a cambiar tantas cosas que ya no voy a ser yo. Y eso no es correcto. No es cambio, es una adaptación de cómo tú te relacionas en tu lengua, la haces equivalente al español. Y ahí tú puedes elegir absolutamente cómo te quieres comportar, cómo quieres bromear, pero con el conocimiento de unas reglas son como reglas sociales y lingüísticas determinadas y de comunicación y conexión con otros que son determinadas y que te sirven como guía a expresarte realmente como tú eres, ¿vale? Así que nada, espero que te haya servido este vídeo. Como siempre digo, quiero que lo tengas 100.000 veces más fácil que yo. Y bueno, para ti que te has quedado hasta este momento del vídeo, te quiero decir que quiero ayudar más y más. Y estoy haciendo mentorías privadas para que personas como tú puedan conseguir pues ser ellos mismos, para que puedas ser tú mismo o tú misma cuando hablas en español. Tengo plazas muy limitadas y bueno, si de verdad vas en serio y si de verdad quieres conseguir ser tú mismo, ser tú misma cuando estás en un contexto español, aquí abajo te dejo un link con más información acerca de esta mentoría privada conmigo. Y bueno, como siempre te digo, te deseo lo mejor. No te olvides de que absolutamente tú eres especial, tú eres único o única, tú eres importante. Así que comunícate de verdad, libérate absolutamente y conecta con tu familia y amigos a otro nivel. Muchísimas gracias.